Estaba acampando en un bosque familiar en Colorado. Vivía a un par de horas de allí, pero iba cada pocos meses cuando el clima era agradable. Ya tenía mi campamento montado y llevaba allí 2 días completos. Pasé esos días organizando la tienda y yendo a pescar, sin hacer mucho más. Sin embargo, en el tercer día, salí a dar una caminata hacia el norte de mi campamento. No había senderos por allí, así que solo subía parcialmente por la ladera de la montaña en una dirección general. Conocía todos los puntos de referencia cerca de mi campamento y tenía todo el equipo necesario para asegurarme de no perderme, así que simplemente estaba disfrutando del paseo. Probablemente era un poco más del mediodía en ese momento, y mientras caminaba más arriba, noté una columna de humo detrás de mí. Casi parecía que venía de mi campamento. Caminé alrededor para tratar de obtener una mejor vista, y por lo que pude ver, había algo ardiendo en mi campamento o en algún lugar cercano. Me apresuré a regresar, preocupado por lo que podría ser, pero sabía que no había dejado el fuego encendido, así que realmente no tenía idea de qué podía ser. Cuando llegué a unos 400 metros de la base del humo, se hizo más evidente que no venía directamente de mi campamento. Regresé para confirmarlo, y no había nada mal. El humo venía de algún lugar muy cercano, pero lo suficientemente lejos entre los árboles como para que no pudiera ver nada. Pensé en ir a ver qué era, pero lo único que podía hacer en ese momento era la fogata de otra persona. Era extraño que alguien estuviera por aquí en el mismo lugar en el que yo estaba porque, nuevamente, no había senderos que llevaran a este sitio específico, pero definitivamente no quería encontrarme con personas desconocidas por aquí, así que me quedé en mi campamento. No le di más vueltas al asunto y seguí con mi día, haciendo otras cosas alrededor del campamento. Probablemente había pasado 1 hora cuando casualmente miré alrededor y sentí mi cuerpo tensarse al ver a un hombre parado en el bosque. Fue tan inesperado, y la forma en que estaba de pie parecía que solo me estaba mirando. Al estar tan despistado, no tenía idea de cuánto tiempo había estado allí. Levanté el brazo e hice un saludo nervioso, pero el hombre no respondió. Estaba demasiado lejos para ver si realmente me estaba mirando, pero definitivamente estaba orientado hacia el campamento. Después de 1 minuto, volví a lo que estaba haciendo, pero mantuve los ojos atentos y revisé de vez en cuando, y el hombre se quedó en ese mismo lugar durante casi 15 minutos antes de desaparecer finalmente. Eso realmente me inquietó. Simplemente no parecía haber ninguna razón para que alguien actuara así. Esperé unas horas, vigilando mis alrededores todo el tiempo, antes de caminar hasta donde había visto al hombre parado. Quería ver si había algo allí que pudiera haber llamado su atención, pero no vi nada. Solo era otra parte del bosque. Regresé a mi campamento cuando el sol comenzaba a ponerse. Traté de decirme a mí mismo que no era nada, y que estaba pensando demasiado en todo esto. Pero cuanto más lo pensaba, más me asustaba. Cuando el sol se había puesto por completo, aún no había visto nada más. Estaba sentado justo fuera de mi tienda y había encendido el fuego. No sé cuánto tiempo estuve allí, al menos 1 hora, antes de notar una luz parpadeante a mi izquierda. Era otra fogata en el bosque cercano. Curiosamente no estaba en la dirección de donde había visto el humo más temprano en el día, aunque sí estaba cerca de donde había visto al hombre. Me levanté, sintiendo de nuevo esa inquietante sensación. Mirando más de cerca, pude ver la base de la fogata, pero no parecía haber nadie alrededor. Moví mis ojos por el bosque oscuro, escaneando cuidadosamente toda el área, y mientras lo hacía, vi algo más. Detrás de un arbusto, a solo 3 o 4 metros de distancia, pude ver una cara mirándome. Mi corazón se aceleró por el estrés y el miedo inmediato que sentí durante los pocos segundos en que los miré. Parecía que la figura no pensaba que podía verla. Definitivamente me estaba mirando, pero permanecía completamente quieta. Di unos pasos hacia atrás, colocándome detrás de mi fogata y manteniendo mis ojos fijos en la dirección del hombre.
Los 30 minutos más aterradores de mi vida pasaron extremadamente despacio antes de ver a la figura comenzar a moverse hacia atrás, adentrándose lentamente en el bosque. Permanecieron agachados y se movieron lentamente hasta quedar completamente cubiertos por la oscuridad entre los árboles. Permanecí con los ojos bien abiertos, mirando en todas direcciones durante toda la noche, sin ver nada más. Una vez que el sol iluminó lo suficiente el bosque, recogí todo y me marché, caminando lo más rápido que pude hasta llegar a mi coche. Fuera lo que estaba pasando allí, era demasiado sospechoso, y algo me decía que quedarme más tiempo solo me pondría en riesgo de descubrir la extensión de sus probablemente dañinas intenciones. Soy un hombre de 26 años y esto sucedió el año pasado. Estaba de vacaciones solo, y uno de mis amigos tenía una cabaña cerca del área que planeaba visitar. Todo salió muy bien, y me ahorré un montón de dinero, por lo cual estaba muy agradecido. Nunca había estado en esa cabaña, pero había escuchado a mi amigo hablar mucho de ella y había visto fotos. Parecía el lugar más acogedor y relajante del mundo, y eso era exactamente lo que quería de estas vacaciones. La cabaña estaba muy aislada, diría que a unos 40 minutos del pueblo más cercano, lo cual me parecía bastante lejos, aunque gran parte de ese tiempo se debía a que estaba en un camino de tierra en el que había que conducir muy despacio. De todos modos, cuando llegué, debo haber pasado una hora entera simplemente de pie afuera, mirando a lo lejos, disfrutando de la naturaleza y la tranquilidad. Después, hice una cena temprana, estuve un rato en el teléfono y luego decidí aprovechar el resto de la luz del día con una caminata corta. Había varios senderos pequeños justo al lado de la cabaña que noté cuando estaba afuera. Le envié un mensaje a mi amigo para asegurarme de que realmente fueran senderos y que no me perdería, pero me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme. Me dijo que el más cercano a la parte trasera de la cabaña era simplemente una línea recta que atravesaba el bosque. Eso me pareció perfecto, así que me puse unas botas de caminar y comencé a seguir el sendero. No era el sendero más suave para caminar, pero tampoco estaba tan mal. Definitivamente no era algo en lo que pudiera perderme, y esa era mi única preocupación real. Caminé durante probablemente menos de media hora, observando la naturaleza a mi alrededor y dejando que mi mente divagara, hasta que escuché algo que me confundió lo suficiente como para detenerme. Pero tan pronto como me detuve, todo quedó en silencio. Un momento después, lo volví a escuchar. La voz de un hombre hablando en voz alta y con un tono áspero. Sonaba algo lejano. No reconoces la muerte cuando la ves, anciano. Mi momento llegó. Miré a los alrededores del bosque tratando de localizar de dónde provenía la voz. Lo escuché de nuevo, en algún lugar lejos a la derecha del sendero, pero aún no podía verlo. Parecía que estaba hablando con alguien, o gritándole a alguien. No quería dejar el sendero, pero algo en esto me hizo pensar que había algo mal. No sabía si había otras cabañas o casas por aquí, así que no tenía forma de saber si era inusual que alguien estuviera cerca de este sendero. Pero el hecho de que no estuvieran en el sendero lo hacía extraño. Escuché durante un par de minutos más, oyendo al hombre varias veces hablar enojado con algo. No era en inglés, así que no podía entenderlo. Y extrañamente nadie le respondía, al menos no lo suficientemente fuerte como para que yo pudiera oír. Finalmente, decidí caminar un poco más cerca para tratar de ver quién estaba allí. No quería hacerme notar, solo quería asegurarme de que no estaba ocurriendo nada loco. Fui cuidadoso de no perder de vista el sendero mientras me adentraba más en el bosque, pero una vez que me acerqué, toda la conversación y los gritos se detuvieron. Después de un momento, empecé a sentirme realmente incómodo y volví corriendo al sendero. Todo lo que estaba ocurriendo me daba la sensación de que estaba en peligro, y estar en el bosque era probablemente el último lugar en el que quería tener esa sensación.
El sol también comenzaba a ponerse, así que eso fue mi señal para regresar a la cabaña. Caminé rápidamente, y a solo un par de minutos por el sendero, escuché crujidos de hojas provenientes del bosque. Giré la cabeza bruscamente, pero las sombras proyectadas por los árboles dificultaban la visibilidad. Parecía que alguien estaba corriendo detrás de mí, en algún lugar del bosque, no muy lejos. Me giré y corrí el resto del camino hasta la cabaña, entrando y cerrando todo con llave. Miré por la ventana trasera y vi inmediatamente a un hombre caminando hacia la cabaña. Llevaba una sudadera con capucha gruesa y tenía algo en la mano. En un momento rápido y desesperado, tomé la decisión de agarrar mis llaves y correr hacia mi coche, en la parte delantera de la cabaña. Entré y conduje, sin ver a nadie siguiéndome. Después de hablar con mi amigo, dejó claro que no debería haber nadie por allí. Lo que ese hombre estaba haciendo o a quién le estaba gritando sigue siendo desconocido, pero si me hubiera quedado en la cabaña, probablemente nunca me habrían vuelto a ver. Mi amigo y yo vivíamos en un pequeño pueblo a las afueras de Seattle, y en los últimos años nos habíamos aficionado mucho al camping y también al senderismo. Pero había algo en montar un campamento y simplemente vivir allí, entre la fauna que tenía un encanto diferente. Cuando esto ocurrió, era la primavera de 2021. Habíamos planeado un viaje de campamento típico, no muy lejos, pero con nuestros horarios de trabajo un poco desajustados, nos llevó un poco de tiempo encontrar unos buenos días para ir. Sin embargo, en los días previos, mi gerente tuvo que retrasar mis días libres solicitados por un día, lo que lo complicó todo. Se lo dije a mi amigo, a quien llamaré Brandon, y él dijo que no había problema, ya que solo era un día. Dijo que iría al campamento, montaría todo y pasaría la primera noche solo. Insistió en ello, y dijo que lo disfrutaría. Así que, ¿quién era yo para detenerlo? Me informó cuando llegó y montó todo, y parecía que todo estaba bien. A la mañana siguiente, conduje hasta el lugar y comencé a dirigirme al campamento. No era un lugar muy común, principalmente porque había muchos otros campamentos alrededor, pero aún tenía un sendero bien hecho y un sitio despejado hecho para los campistas. Así que no era simplemente un lugar aleatorio en el bosque. Le envié un mensaje mientras iba de camino, pero perdí la señal antes de poder recibir una respuesta. Durante la caminata, hubo varias ocasiones en las que mi teléfono ganó un poco de señal y aún no había recibido una respuesta. Pensé que tal vez él estaba teniendo problemas de señal o posiblemente era algo mal con mi teléfono. Básicamente, había 1.000.000 de razones por las que no recibí un mensaje de vuelta, así que no estaba demasiado sorprendido. Pero cuando llegué al campamento, algo faltaba. Brandon. Revisé la tienda y las áreas cercanas, pero no estaba en ningún lado. Aún no estaba demasiado preocupado. Sabía que había algunos lugares alrededor a los que podría haber ido, como un río cercano para pescar y un par de senderos con bonitas vistas. Realmente podría estar en cualquier parte. Dejé mi mochila y monté mi tienda. Luego encendí una fogata para calentar algo de comida enlatada que había traído. Solo eran las 12 del mediodía, así que si había ido al río o por un sendero, probablemente no volvería hasta las 3 o 4 de la tarde. Pero cuando dieron las 5, comencé a ponerme nervioso. Traté de ver si podía distinguir alguna huella de zapatos que indicara hacia dónde podría haber ido, pero sinceramente, no tenía idea. Había muchas huellas por toda el área y ninguna dirección clara. Mi teléfono seguía sin señal, así que no había muchas opciones para salir y buscarlo. Mi única opción lógica era quedarme donde estaba y esperar que volviera. Salir a buscarlo cuando solo quedaban 30 minutos de luz solar era pedir un desastre. Eché más leña al fuego y me senté, esperando lo mejor, pero temiendo lo peor de manera incontrolable. No sabía si se había lastimado, perdido, o simplemente estaba disfrutando de una caminata. Y entonces vi una luz parpadear entre unos árboles delante de mí. Se movía como si alguien estuviera caminando con ella, y estaba cerca de uno de los senderos. Sentí algo de alivio pensando que tenía que ser Brandon.
La luz se acercó, haciéndose más brillante, e incluso lo suficientemente cerca como para que pudiera oír pasos a lo lejos. Pero de repente, justo antes de pensar que vería quién era, la luz se apagó y los pasos se detuvieron. «¿Brandon?», llamé. Todo quedó en silencio, sin movimiento ni respuesta. Mi estómago se apretó y volví a llamar. «Brandon, ¿quién está ahí?». El silencio continuó, intensificando la sensación perturbadora en mi interior. Para empeorar las cosas, me quedé mirando en la oscuridad, esperando y escuchando durante más de una hora, oyendo solo los sonidos del bosque. Nunca escuché a la persona irse, pero podía sentir que seguía allí, observándome. Me levanté y comencé a empacar mis cosas, yendo rápido mientras vigilaba mi espalda. Algo en mí me decía que debía salir de allí y buscar ayuda, así que eso fue lo que hice. No creo que me siguieran, ya que logré salir sin más incidentes. Sin embargo, la policía no pudo ayudarme hasta el día siguiente. Volvimos al lugar y todo estaba tal como lo había dejado, pero Brandon seguía desaparecido. Rastrearon su rastro siguiendo uno de los senderos y adentrándose más en el bosque, encontrando otro conjunto de huellas junto a las suyas. Desafortunadamente, Brandon nunca apareció y todo quedó en el aire después de un par de días. Se cree que probablemente fue llevado por la persona que estaba allí con él, y que era probablemente la misma persona con la que me encontré. Es terrible pensar en cómo habrían terminado las cosas si hubiera podido ir con él el primer día, o si yo también habría desaparecido.